buenas noches, familia. Dios lo bendiga. Es un gusto para mí poder dirigirme hacia ustedes. Hoy me toca compartirle la palabra del Señor y vamos a hablar sobre la oración y el ayuno. Yo creo que es un tema que ustedes bastante lo conocen, pero es importante que lo volvamos a oír. Ciertamente nosotros entendemos que Dios nos ha dado armas espirituales y solemos nosotros usarlo para defendernos, pero no para atacar. Una vez más, repito, estamos hablando en términos espirituales. Por ejemplo, nosotros muchas veces cuando oramos decimos: Señor, guárdanos, cuídanos, protégenos. Pero muy pocas veces decimos: en el nombre de Jesús echo fuera tal cual enfermedad. Pero es importante por eso que nosotros adquiramos conocimiento sobre este tema y ponerlo en práctica conforme a la palabra del Señor. Vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 9 en adelante. Dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Bien, ¿qué estamos leyendo aquí? Es la oración que Jesús le enseña a sus discípulos, la oración del Padre Nuestro, que comúnmente lo llamamos así. Y si bien es cierto, es para poder explicarle punto por punto, pero simplemente voy a enfocarme en dos puntos, valga la redundancia. Cuando nos dice: ustedes deben orar así: Padre Nuestro que estás en el cielo. O sea, me refiero cuando dice Jesús, debemos dirigirnos a Dios como a nuestro Padre, nuestro Papá. Y eso es fundamental en nuestras oraciones diarias que debemos considerarlo. Porque ocurre que muchas veces no oramos como hijos, sino puede ser como sobrino, como entrenado de Dios, pero tenemos que estar claros a la luz de la palabra: somos hijos de Dios según San Juan 1:12. Entonces tenemos que dirigirnos con esa certeza, esa seguridad que a quien estamos clamando o conversando es a Dios como papá. Quedando aquello claro, vamos nosotros a ver el segundo punto, que es el perdonar. Que dentro de esta oración que nos enseña Jesús del Padre Nuestro, enfoca, o mejor dicho, resalta bastante lo que es el perdonar. Nos explica de que si nosotros perdonamos a quienes nos hayan ofendido, nos dice la Biblia de que Dios también nos va a perdonar. Dicho de otra manera, que nos quede claro, esto es fundamental: si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, Dios tampoco nos va a perdonar. Y si Dios no nos perdona, es en vano nuestra oración, nuestro clamor. Pero qué bendición es cuando nosotros solemos perdonar a quienes nos hayan ofendido. Bien, vamos a ver en el libro de Marcos capítulo 14, verso 38. Y una serie de versos más que nos hablan sobre la oración. Dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El orar no tiene que ver con que yo sienta orar. Sí, hay momentos como que nos va a pasar eso como que Dios me llama: siento a orar. Pero no siempre es así. Y no significa que solamente las veces que siento orar voy a orar, sino que debo de orar en todo momento. Suelo decir de que nosotros debemos hacer oraciones preventivas. Dicho de otra manera, normalmente los cristianos
suelen orar cuando tienen la prueba encima. Pero qué diferente es cuando uno ora continuamente todos los días, pidiendo obviamente protección, etcétera. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando por A o B venga la prueba, alguna dificultad, entonces la vamos a superar muy fácilmente. Entonces, qué importante es orar continuamente. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, en la Nueva Traducción Viviente, nunca dejen de orar. 1 Timoteo 2:8, en la versión PDT, dice, quiero que los hombres oren en todas partes. Hoy nos toca orar en la casa, ¿verdad? Sí lo podemos orar, sí podemos orar. Primera de Juan 5:14-15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Se lo leo una vez más. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Esto es poderoso. Qué importante es que cuando nosotros oremos, hagamos real a Dios. Dicho de otra manera, qué importante cuando nosotros oremos, creamos que Dios está ahí delante de nosotros, escuchando nuestro clamor. Si hacemos aquello, entonces, dice la palabra, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Es decir, antes que tú le pidas algo a Dios, Dios ya tiene conocimiento de tus necesidades. Por eso que cuando tú vas delante de Él con fe, entendiendo que no estás perdiendo tu tiempo, tú estás orando delante de Él, ya Dios realizó tu pedido. Ya está hecho el milagro. Qué tremendo. Nosotros vamos a entender lo siguiente, sobre todo aquellos que tienen la pregunta como de qué manera debo orar, cómo puedo orar, qué cita bíblica debo usar, etcétera. Hay un método, un sistema, una manera, forma, en fin. No voy a explicar todo aquello que he dicho, pero se lo voy a hacer sencillo. Simplemente tenemos que entender que orar es conversar con Dios y podemos hacerlo de la manera más sencilla. No nos compliquemos la vida. Usted cuando va a orar con Dios, es como cuando usted va a conversar o va a contarle cosas íntimas a su mejor amigo. Así usted puede conversar con Dios y orar. No se haga un problema. Más adelante, cuando usted madure, crezca espiritualmente, bueno, profundícese más en la manera de orar a Dios, pero por ahora no se haga ningún inconveniente. Pero ¿y qué tiempo? Porque me han dicho que 1 hora, 2 horas. Mire, tampoco se haga un problema por el tiempo. Recuerde que siempre vamos de menos a más, pero lo importante es que usted va a empezar o va a comenzar a orar. Lo importante es que cada palabra que salga de su boca salga de corazón. Así sea 5 minutos, 10 minutos, media hora, pero que sea de corazón. No tiene que ver con si oro 3, 4 horas, Dios me va a oír. No. Así sea corto o mucho el tiempo, pero que sea de corazón. Y también necesitamos quedar claro, según Efesios 6:12, lo dice la palabra de Dios, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. En forma resumida nos dice el pasaje que hemos leído que nuestra lucha no es con el esposo, la esposa, el suegro, la suegra, las personas X, etcétera. No, sino es espiritual. Y si es espiritual, pues necesitamos
orar y clamar a Dios. Lo espiritual se vence con lo espiritual. Ezequiel 22:30. En la versión Dios habla hoy. Yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no lo destruya, pero no lo he encontrado. ¿Sabe? Hay un clamor de parte de Dios. Hay un deseo ferviente de parte de Dios. Dios, según lo que acabamos de leer, está buscando entre tu familia, en medio de la iglesia, en medio de tu ciudad, en medio de esta nación, en medio del mundo. Dios, entre toda esa gente, Dios está buscando en medio de tu familia alguien que se levante para poder orar a favor de su familia. Y créame, si usted toma la decisión de ser esa persona, a través de usted, toda su familia va a ser bendecida. Por eso quiero decirle lo siguiente. En esta hora tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué en una iglesia, si hay 1000 personas, por qué solo en un tiempo de oración van 50, 100 o a lo mucho 200 personas? ¿Por qué? ¿Por qué el 20% de personas promedio? Y eso es en cualquier iglesia. ¿Por qué cuando se convoca un tiempo de ayuno y oración y el porcentaje es mínimo? 5%, 10%, en fin. Hay que preguntarnos por qué. ¿Por qué cuando en casa nos ponemos a orar y de pronto, y eso es que uno ha dormido bien y se queda dormido? Hay que preguntarnos por qué. Permítame decirle, según hemos leído Efesios 6:12, es que el diablo sabe que la oración es un arma poderosa que Dios nos ha dado. Y si nosotros la usamos correctamente, la enfermedad, el problema, X cosas negativas se van a ir de nuestra vida. Por eso que el enemigo no quiere que el cristiano ore, no quiere que clame. Pero le damos gracias a Dios que hoy el enemigo ha sido vencido porque su iglesia se está enterando qué importante es orar. Y usted, yo creo, declaro en el nombre de Jesús que usted va a empezar a orar y clamar a Dios. Como hemos leído el último pasaje de Ezequiel, que usted va a ser esa persona que Dios está buscando para salvar a su familia, para salvar a su nación. Aleluya. Bien, vamos a hablar ahora en forma breve sobre el ayuno. Y si bien es cierto, podría leer solo una cita bíblica, pero prefiero leer muchos versículos del libro de Isaías, capítulo 58, verso 1 al 11, en la versión Dios habla hoy. Preste mucha atención porque muy poco voy a explicar porque está clarísimo. Lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, valga la redundancia, porque es una versión que se hace entender muy fácilmente en el caso de este tema. Dice así: el Señor me dijo, grita fuertemente, sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Sin embargo, dicen, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificamos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la cabeza? ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto: en que rompáis las cadenas de la injusticia y desatéis los nudos que aprietan el yugo,
en que dejéis libres a los oprimidos y acabéis, en fin, con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán. Muy pronto tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Y si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerzas a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta agua. Bien, creo que está muy claro, ¿verdad? Pero permítame decirle algo en todo caso. En todo este pasaje que hemos leído, nosotros, antes de decirle lo que nos dice este pasaje, permítame decirle lo siguiente. Recuerde que nosotros, en el caso mío también, mejor me dirijo a mí, no nosotros, disculpen. En el caso mío, mucho más antes, cuando recién comenzaba mi vida cristiana, pensaba que el ayuno exclusivamente tenía que ver con dejar de comer, que obvio también se hace sin ingerir alimentos. Yo pensaba que era eso, porque luego terminando mi ayuno me iba a comer el doble, el triple. Entonces, y hay veces como que uno mostraba un comportamiento, solo en el ayuno me porté muy bien, pero luego terminando el ayuno, tanto en la comida y tanto en el comportamiento y la actitud, pues volví a ser el de antes. Llámele cristiano tibio, frío, en fin. Entonces, no tiene sentido el ayuno. Pero aquí en Isaías 58 nos está explicando justamente que el verdadero ayuno tiene que ver, más que dejar de comer, tiene que ver con verdadero arrepentimiento. Tiene que ver con que nosotros practiquemos los buenos hábitos, las buenas costumbres. Es obvio que los malos hábitos y malas costumbres lo hagamos a un costado. Entonces, sí dice la palabra que hemos leído, Dios va a oír nuestro clamor, nuestra oración. ¿Se ha dado cuenta de lo que hemos leído cuando dice? Ayudar al necesitado, al hambriento, no estar insultando ni ofendiendo ni cosa por el estilo. Entonces, ese es el verdadero ayuno que Dios quiere que hagamos. Es obvio que hay diferentes tipos de ayuno, lo cual hoy no vamos a hablar de aquello, pero sí me gustaría un poco remarcar cuando dice en Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Permítame decirle que hay problemas que se pueden solucionar con una oración. Y hay problemas que no es suficiente una oración, sino que debe ir acompañado con ayuno. Puede ser un día, 2 días, 3 días, en fin. Pero es recomendable que si usted decide ayunar, debe de consultar con su líder o aquel hermano mayor en la fe. Debe consultarlo. Porque es un tema de tener cuidado también en la salud. Ahora, si usted entendió, va a orar y va a ayunar, usted se va a convertir en un hombre o una mujer más que vencedor. Yo le animo, le recomiendo que usted pueda tomar la decisión de orar y ayunar. Cuando usted va a orar y ayunar, usted mismo se va a dar cuenta que hay un cambio en usted. Usted mismo se va a dar cuenta que las cosas negativas como miedo, temor, preocupación, desesperación, se va a ir de usted. Usted se va a dar cuenta en sí mismo de que de pronto usted era una persona que
que le gustaba que oren por usted, y eso está muy bien y hay que seguir haciéndolo, pero de pronto usted, como se siente fuerte, usted va a querer ahora orar por los demás. Y es ahí donde tenemos que llegar. Oremos por nosotros, pero oremos también por los demás. Porque Dios nos ha dado poder y autoridad. Recuerde, según San Juan 1:12, somos hijos de Dios. Dios es nuestro papá. Él nos cobertura, Él nos protege. Por eso vamos a orar para ayudar a los hermanos menores en fe, para que ellos sean restaurados y bendecidos. Usted y yo lo podemos hacer. Vamos a hacerlo. No hay problema. Si usted está enfermo, póngase la mano en la parte, en el nombre de Jesús, echo fuera este dolor del corazón, echo fuera dolor de cabeza. Yo declaro mi sanidad en el nombre de Jesucristo. Está muy bien, lo puede hacer. Y luego también puede orar en el nombre de Jesús. Oro por mi hermana, ya sea que sea por celular. Usted puede orar por las personas, seres queridos, hermanos en Cristo. Ore, reprende ese espíritu de enfermedad. Usted tiene autoridad y Dios lo va a respaldar. Bendito sea su nombre. Así que le doy gracias a Dios, mi hermano, mi hermana, por estar atento a esta palabra. Gracias a Dios por su vida, que yo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret, usted es un instrumento en las manos de Dios poderosamente. A través de usted, Dios va a bendecir a muchas vidas. Dios lo va a hacer a través de usted. Gloria a Dios. Vamos a orar para concluir con este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por tu palabra y porque una vez más nos haces recordar qué importante es que estemos orando, qué importante es que estemos ayunando. Gracias, gracias por hacernos recordar. Y hoy tomamos la decisión, Señor, que vamos a empezar a orar, vamos a empezar a clamar. Así sea, empecemos con 10 minutos, iremos incrementando conforme vamos a ir aprendiendo, Señor. Porque sabemos que tú nos oyes, porque tu palabra nos dice, Señor, clama a mí y yo te responderé. Gracias, Papito Dios. Gracias por adoptarnos como tus hijos muy amados. Y creemos, Señor, que la respuesta está ya está hecho. Y quiero aprovechar en esta oportunidad, si hubiera alguien enfermo ahí que nos están escuchando. En el nombre de Jesús de Nazaret, echamos fuera toda enfermedad de tu cuerpo. Todo temor, todo miedo se va en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos sanidad total, declaramos toda necesidad suplida en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu economía. Bendigo la vida de tus hijos en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Papito Dios. Amén, amén. Bien, ha sido un gusto poder compartir la palabra con ustedes. Dios me lo bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.